Increíble y conmovedor, CEO expone a amante que humilló en público a su esposa por su pobreza. Las luces del salón reflejaban la opulencia de la agencia, un espacio cuidadosamente diseñado, lleno de premios y reconocimientos. Alejandro, CEO de aquella renombrada agencia, se movía con una confianza exterior que enmascaraba la tormenta emocional que lo consumía. A sus 35 años, había escalado a la cima del éxito, pero el brillo de su vida era opaco al lado del dolor que sentía en su pecho. La escena del evento aún resonaba en su mente, como un eco perpetuo, Mariana, su amante, alzando la voz en un ataque directo a Rosa, su esposa. Una simple esposa que no sabe lo que es el éxito, había dicho con desdén. En ese instante, el mundo de Alejandro se tambaleó, desgarrando la imagen de éxito que había construido. Mientras sus colegas comentaban en susurros, él mantenía la mirada fija en la ventana, viendo las calles bulliciosas de la Ciudad de México. Reflexionaba sobre las enseñanzas de sus padres, quienes habían trabajado incansablemente para darle una vida mejor. La verdadera riqueza está en el corazón, le habían repetido. Alejandro se preguntaba si había olvidado esas lecciones. La mirada de Rosa, llena de decepción y dolor, lo culpaba de haber permitido que Mariana cruzara esa línea. Pero había algo más, un dilema moral que lo consumía como fuego. ¿Debería proteger su imagen a costa de la dignidad de su esposa? La tensión en la sala de juntas aumentaba con cada día. Alejandro sentía que su mente se aceleraba, sus músculos tensos y una respiración irregular, mientras los recuerdos de su infancia se entrelazaban con su presente. Su abuelo, un inmigrante que llegó a México con nada, había levantado una pequeña empresa que había sido olvidada con el tiempo. Ese legado olvidado ahora brillaba con una nueva luz, prometiendo una nueva oportunidad que Alejandro sentía que debía explorar. Pero para hacerlo, debía enfrentar los fantasmas que había creado en su vida actual. El día de la reunión llegó con una carga aún mayor. Justo en el momento en que discutían la última campaña publicitaria, Mariana, en un arranque de vanidad, volvió a atacar a Rosa. La sala quedó en un silencio doloroso, los rostros llenos de incertidumbre. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Su corazón palpitaba, cada golpe resonando como un tambor en un mar de emociones turbadas. Dudar no era una opción, pero tampoco podía permitir que su esposa fuera humillada nuevamente. La angustia le paralizó, obligándolo a cuestionar las decisiones que había tomado, el camino que había elegido y a quien realmente debía lealtad. El verdadero éxito se mide en los lazos que cultivamos, pensó, y en medio del caos, sabía que ya no podía quedarse callado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, Alejandro se levantó. La atmósfera se había vuelto electrizante, el indecible clamor de su alma empujándolo a dar un paso al frente. Miró a su equipo, todos atentos, algunos con caras de sorpresa y otros de apoyo. En su mente, las palabras de su abuelo resonaban, y en ese momento, Alejandro entendió que no solo era su futuro lo que estaba en juego, sino su identidad. Pero mientras se preparaba para hablar, una pregunta amarga cruzó su mente: ¿este acto sería suficiente para sanar la fractura en su corazón o todo lo que una vez amó se desmoronaría ante sus ojos? La resolución estaba al alcance de su mano. Pero la ansiedad lo devoraba. El aire pareció volverse más denso a medida que Alejandro inhalaba profundamente, preparándose para la tormenta que venía. Las palabras que le brotaban del alma eran más que un acto de defensa, eran una declaración de principios. Mientras miraba a su equipo, sintió una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Lo que sucedió aquí hoy no solo es inaceptable, comenzó, su voz resonando con una firmeza que le sorprendió. Esto no es solo sobre Mariana o Rosa. Esto refleja quiénes somos como empresa y como personas.
Cada palabra se sentía liberadora, un peso que finalmente caía de sus hombros. Era como si estuviera desatando las cadenas de su propia complicidad. Vio algunas cabezas asentir, y eso lo impulsó a continuar. He estado más preocupado por mantener una imagen que en ser alguien digno de respeto. Me he perdido en la superficialidad del éxito, olvidando que los vínculos humanos son lo que realmente otorgan valor a nuestras vidas. La reacción en la sala era palpable, los murmullos se transformaron en un silencio reflexivo, como si cada persona estuviera reconsiderando su propia relación con el éxito. Con un impulso nacido de la necesidad de autenticidad, se dirigió a Mariana, que lo observaba, expectante y desairada. Humillaste a mi esposa, pero más que eso, te has burlado de todos nosotros, de nuestros valores. La certeza de sus palabras era como una chispa que encendía un fuego dentro de él. Alejandro se dio cuenta de que sus ojos no eran los únicos que contenían lágrimas, muchos de sus colegas también tenían la vista nublada. Había un poder en la verdad, y esa verdad resonaba más allá de su propia dolorosa experiencia. La reunión concluyó abruptamente, pero no sin consecuencias. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado un proceso de transformación, tanto personal como en la cultura de su empresa. En lugar de sentirse como un desastre, se sintió liberado, como si hubiera tomado la decisión correcta por primera vez en años. Sin embargo, esa libertad vino con su propio conjunto de complicaciones. Se enfrentaría a la furia de Mariana, a su rechazo, incluso al sufrimiento de Rosa, que parecía una sombra al fondo de la sala. Las preguntas se agolpaban en su mente: ¿habría destruido su relación con Mariana para siempre? ¿Podría redimir su relación con Rosa, o era demasiado tarde? A pesar de las luces apagadas del salón y la despedida a sus colegas, Alejandro no podía escapar del eco de sus propias palabras. Esta lucha por ser mejor, por reconstruir su vida y sus valores, se sentía como un nuevo comienzo, pero también como un salto al vacío. La presión y ansiedad regresaban, combinándose con la sensación de que estaba a punto de enfrentar consecuencias inesperadas. Afuera, la ciudad vibraba con vida, indiferente a las batallas internas de cada uno de sus habitantes. Alejandro se sintió, nuevamente, un extraño en su propio éxito, pero había una flor de esperanza que germinaba en su pecho. Desde lo profundo de esta crisis, comprendió que el crecimiento personal es una senda solitaria y dolorosa, pero también iluminadora. Con una determinación renovada, Alejandro sabía que estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida. Un camino que no solo implicaría enfrentamientos en lo personal, sino una búsqueda más profunda de su verdadera identidad y del legado que quería dejar. Cuando pensaba en todo esto, una pregunta golpeó su mente: ¿sería capaz de renunciar a su antigua vida por una nueva, más alineada con sus valores? Y así, con el futuro inminente delineándose ante él, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte: daría el siguiente paso y se atrevería a buscar no solo el perdón de Rosa, sino también su propia redención. Alejandro se sumergió en un mar de pensamientos a medida que caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad. Gente apresurada, tráfico ajetreado, todo daba la apariencia de normalidad mientras él lidiaba con un torbellino interno. Había hablado con franqueza en la reunión, pero ahora se preguntaba si realmente podría sostener esa autenticidad en su vida diaria. La imagen del rostro de Rosa, marcado por la tristeza y el desamparo, se le clavaba en el corazón, recordándole el precio de su revelación. Decidido a buscar a Rosa, se dirigió a la cafetería que solían visitar juntos. El camino, antes lleno de promesas de éxito y futuro, ahora parecía un sendero lleno de espinas. Respirando hondo, sus pensamientos oscilaban entre la culpa y la esperanza. ¿Podría, después de todo, redimir lo que había perdido? Cuando llegó, sorprendió al ver a Rosa sentada en una esquina, con la vista perdida en el café humeante entre sus manos. Su cabello caía sobre su rostro, como un manto de tristeza. Se le acercó cauteloso, recordando que cada palabra debía ser medida. No podía permitir que su ansiedad arruinara esta oportunidad. Rosa, pronunció con suavidad, su voz un eco de sus intenciones. Ella levantó la vista, encontrando sus ojos. La conexión que alguna vez los había unido parecía fluir entre ellos, pero estaba empañada por la desconfianza. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó, su tono cortante,
pero su mirada, indecisa. Cada palabra disparaba un nuevo dolor y cada silencio la distancia entre ambos se tornaba un abismo. Quiero hablar de lo que ocurrió. Quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar, a ser un mejor hombre, no solo para ti, sino también para mí, contestó, sintiendo como su corazón latía con fuerza, impulsado por la necesidad de redención. Rosa respiró profundamente, y la expresión en su rostro cambiaba entre la incredulidad y un destello de esperanza. Lo que dijiste en la reunión fue poderoso, pero las palabras no son suficientes. La confianza, Alejandro, eso es lo que se ha roto. Él asintió, reconociendo que no había forma de eludir la verdad. Se sentó frente a ella, dispuesto a enfrentar el dolor que había contribuido a crear. Tienes razón. He estado tan concentrado en mi éxito que he olvidado lo más importante. No quiero que nuestra relación se convierta en un recuerdo amargo. Estoy aquí para luchar por ti, por nosotros. Mientras hablaba, cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de su propia identidad. Reconocía que el camino hacia la redención no abarcaría solo disculpas, requeriría acciones concretas y un compromiso constante para sanar las heridas. Necesito tiempo, respondió Rosa, su voz cargada de emoción. No puedo prometerte nada, pero estoy dispuesta a considerar la posibilidad de que podrías cambiar. El corazón de Alejandro se iluminó con una chispa de esperanza. No era la solución definitiva, pero era un rayo de luz en medio de la penumbra. Sabía que el compromiso implicaría tomar decisiones difíciles y enfrentar sus demonios internos, pero estaba listo para hacerlo. Mientras intercambiaban palabras cargadas de emociones, Alejandro sintió que su viaje apenas comenzaba. Cada paso hacia la redención era un desafío que requeriría valentía, pero no podía dejar de sentir que estaba en el camino correcto. Al salir de la cafetería, un nuevo dilema se presentó ante él, la necesidad de confrontar a Mariana. ¿Sería capaz de enfrentarla y explicarle su decisión de buscar una vida auténtica? La imagen de su amante, enojada y derrotada, le hizo dudar. La lucha por ser un mejor hombre empezaba a tomar forma, pero también se entrelazaba con el peligro de perder más de lo que podría ganar. Fue un momento decisivo. Alejandro se detuvo en la acera, cuestionando si este nuevo camino lo llevaría hacia la verdadera libertad o a un oscuro laberinto emocional. Sin embargo, decidió que ya no podía esquivar la confrontación. Había llegado el momento de enfrentar a Mariana y hacerse responsable de las consecuencias. Así, con el estómago revuelto y la mente activa, se dirigió inexorablemente hacia ella. ¿Estaría realmente preparado para lo que vendrá? En la distancia, Alejandro podía vislumbrar el lugar donde había tantas veces conversado con Mariana. La familiaridad del entorno se convertía en un peso mientras se acercaba, cada paso lo llevaba a un abismo de incertidumbre. La incertidumbre se transformó en un nudo en su estómago, un recordatorio palpable de lo que significaba arriesgarse a ser honesto. Sabía que esa conversación definiría no solo su relación con ella, sino también su propio sentido de dignidad y autenticidad. Al abrir la puerta del pequeño bar donde trabajaba Mariana, el ambiente cambió drásticamente. El ruido habitual de risas y charlas se volvió un eco distante ante la tormenta que se avecinaba en su interior. El aroma del café y los dulces recién horneados le recordaba momentos de alegría, pero hoy ese perfume se sentía amargo, cargado de significado. Al cruzar la sala, buscó su rostro en la multitud. Cuando sus miradas finalmente chocaron, la expresión de Mariana, entre sorpresas y dudas, lo desarmó. Sabía lo que debía decir, pero ahora le parecía inalcanzable. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó ella, con una mezcla de interés y desdén, mientras dejaba caer la bandeja que sostenía. Sin encontrar una respuesta inmediata, Alejandro tomó un respiro profundo, alineando sus pensamientos. Necesito hablar contigo, dijo, midiendo sus palabras con precisión. Sabía que cada sílaba podía ser un escalón hacia la reconciliación o un golpe destructivo. Sobre lo que pasó, y lo que soy ahora. Mariana frunció el ceño, cruzándose de brazos. Había algo en su postura que denotaba que estaba lista para defenderse, y aunque eso le causaba inquietud, Alejandro no podía retroceder. Había aprendido en su reciente viaje de autoconocimiento que la verdad, por amarga que fuera, necesitaba ser expresada.
¿Sabes lo que pasó?, replicó ella, su tono helado. ¿Qué más hay que discutir? Alejandro se sintió abrumado por la carga inicial de su energía negativa, pero recordó su compromiso con la autenticidad. Lo sé, y no tengo excusas. Lo que hice fue inaceptable, pero lo peor fue no entender lo que realmente estaba perdiendo, mi conexión contigo, mi verdadera esencia. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo, tratando de ser un hombre mejor. La expresión de Mariana cambió, aunque solo por un instante. La incredulidad se deslizó por su rostro, intercalada por un ligero atisbo de compasión. ¿Crees que eso lo soluciona todo? Las palabras vacías no llenan el vacío que dejaste. El rechazo de Mariana era un golpe directo a su autoestima, pero había solidez en su sentido de dirección. No espero que lo haga. Yo tampoco creo que un par de palabras sirvan para curar las heridas. Pero estoy dispuesto a trabajar en esto, en nuestro entendimiento, y eso requiere mucho más que disculpas. Mientras su voz temblaba, Alejandro utilizó ese momento vulnerabilidad para observar más allá de su dolor personal. Empezó a comprender que la lucha no solo era por su relación con Mariana, sino por un renacer dentro de sí mismo. Cada palabra pronunciada era una construcción de su nueva identidad, uno que abrazaba la responsabilidad y la humildad. ¿Qué esperas de mí?, preguntó Mariana, entrecerrando los ojos, casi como si buscara un rayo de verdad en su declaración. La pregunta lo golpeó como un martillo, y su mente pronto encontró la respuesta. Más allá de lo que pueda perder al final, quiero ser la mejor versión de mí mismo, no solo por ustedes, sino también por mí. Pero entiendo que dependerá de ti si decides darme esa oportunidad. Las palabras pendieron en el aire, cargadas de una atenta expectativa. Alejandro sintió que se elevaban, hasta que el rostro de Mariana se tornó pálido de pronto, como si una revelación inquietante la hablara desde dentro. Su mente, ahora en un torbellino, planteó una nueva pregunta: ¿habría algo más que ella le ocultaba? Mientras la tensión entre ellos se espesaba, Alejandro se preparó para el impacto de la respuesta. Su valiente decisión de confrontar. Aunque liberadora, podría abrir una puerta a secretos aún más profundos. El camino hacia su autenticidad nunca había estado más lleno de incertidumbres, y sentía que la verdad de Mariana podría cambiarlo todo. ¿Sería posible que él mismo se sintiera dispuesto a recibir cualquier revelación desgarradora? La mirada de Mariana seguía fija en Alejandro, pero sus pensamientos parecían vagar lejos, atrapados en una red de emociones contradictorias. El tiempo se volvió un enemigo, y en ese silencio abrumador, cada segundo pesaba más que el anterior. Alejandro lo sintió. La agonía de un futuro incierto lo empujó a ser más transparente, a escarbar en lo más profundo de su ser. Sé que no puedo pedir perdón y esperar que todo se resuelva, prosiguió, su voz más firme ahora. Quiero entenderte. ¿Por qué esta distancia entre nosotros? Sus palabras eran un intento de descifrar el misterio que se había instalado entre ellos, uno que solo había crecido en su ausencia. Mariana soltó un suspiro que sonó más como un grito reprimido. Lo creíste simple, ¿verdad? Lo que pasó entre nosotros, mis sentimientos, todo lo consideraste un lujo del que podías prescindir. Su voz se convirtió en un eco del dolor. Una parte de Alejandro sintió la necesidad de responder, de justificar su comportamiento, pero se mantuvo en su lugar, buscando la fortaleza para escuchar. Es más complicado de lo que imaginas, dijo ella, su tono cambiando de defensivo a vulnerable. Te amé, pero cuando el miedo invadió todo lo que éramos, decidí protegerme. Perdí el control y con eso, no solo me perdí a mí misma, sino también a ti. Alejandro sintió la profundidad de su sinceridad. Regresó a su interior, recordando cómo su propio miedo lo había llevado a las decisiones equivocadas. Comenzó a entender que la relación no solo era un hilo desgastado por malentendidos, sino una tela compleja de emociones que muchos podrían haber desechado. En lugar de eso, él quería tejerla de nuevo, uniendo las piezas rotas con honestidad. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que estoy aquí para quedarme?, preguntó, sintiendo que esta era una oportunidad de no rehuir más. Necesitaba mostrar su transformación a través de acción. Demostrar no es suficiente. Necesito saber que comprendes lo que perdiste.
Que comprendes cuáles son tus verdaderas prioridades, replicó ella, las miradas ahora intensas, buscando lo que podían encontrar en cada uno. Pensó en las horas que había dedicado a su propio camino, en cómo cada decisión era un ladrillo en su nueva vida. Sin embargo, allí estaba la sombra del pasado que atormentaba su presente. Quiero priorizar lo que realmente importa. Quiero ser el hombre que no solo hable de cambio, sino que actúe conforme a ello. Las palabras resonaron entre ellos, abriendo una posibilidad que, hasta hacía pocas horas, había parecido imposible. Sin embargo, la verdad subyacente era clara, el camino hacia la autenticidad personal no sería sencillo. Un obstáculo, sin duda, se aproximaba. A medida que construía su nueva identidad, Alejandro enfrentaría viejos fantasmas que no estaban dispuestos a ceder. Fue entonces cuando Mariana dijo lo que nadie esperaba. No soy solo yo la que debe determinar el futuro entre nosotros. Hay más en juego. Debemos confrontar a lo que está más allá de esta conversación. Te necesito en mi vida, pero no solo como una sombra de lo que fuiste. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un balde de agua fría. Comprendía que el tiempo transcurrido había construido más barreras que él había previsto. Debía encontrar un camino para derribar esas murallas. ¿Qué es lo que no me estás diciendo, Mariana? ¿Qué o quién está en medio de nosotros? La urgencia de su pregunta ocupó el espacio que había antes. Y aunque la respuesta de Mariana estaba a punto de llegar, Alejandro sintió que se acercaba a un precipicio aún más profundo. El descubrimiento amenazaba con destruir las frágiles bases que comenzaba a construir. Pero él sabía que enfrentar la verdad, costara lo que costara, era el único camino hacia la verdadera autenticidad. Mientras la atmósfera se electrizaba con la inminente revelación, Alejandro se preguntó si realmente estaba listo para lo que vendría. ¿Sería lo que descubriera la clave para su transformación, o simplemente otro tropiezo en su camino hacia él? ¿Autoconocimiento? El futuro estaba colgando al borde de la elección, y la respuesta de Mariana lo llevaría hacia un nuevo nivel de desafío personal. La tensión en el aire era palpable, y Mariana pareció sopesar su respuesta, como si el futuro de ambos dependiera de cada palabra. Alejandro contuvo el aliento, sintiendo cómo su corazón marcaba un compás acelerado que lo mantenía en el presente, pero también lo arrastraba hacia el dolor del pasado. Hay algo que no he compartido, comenzó Mariana, su voz temblando ligeramente, como hojas al viento. No solo perdí el control por mí misma. Lo que pasó, lo que sucedió entre nosotros, fue más que mi miedo. La verdad duele, Alejandro. Él se sintió invadido por un torrente de emociones. La necesidad de comprender se mezclaba con el temor de lo que esa verdad podría significar. El miedo a que la oportunidad de reconstruir su relación se desmoronara antes incluso de comenzar a cimentarla. Por favor, dímelo, instó él, notando que su propia voz carecía de la firmeza que había tratado de mantener. Había aceptado el reto de mirarse en el espejo que Mariana le ofrecía, pero cada vez que pensaba en ella, en ellos, se llenaba de inseguridades. Fue mi hermano, confesó Mariana, su mirada distante, como si el peso de la revelación la llevara a otro momento en el tiempo. Él me advirtió sobre ti. Me decía que estaba perdiendo el tiempo, que tus sueños eran solo eso, ilusiones. Y yo empecé a creerlo. El impacto de sus palabras golpeó a Alejandro como una ola poderosa. La lucha interna de Mariana había sido alimentada por el juicio de otro, y esas palabras habían erosionado la confianza que una vez compartieron. Cuestionó de inmediato si Mariana había sido una víctima de la manipulación, pero también se sintió culpable. Había sido él quien, al descuidar la relación, permitió que esa influencia externa creciera. ¿Quién eres ahora, realmente?, murmuró. Esa pregunta era más que retórica, era un examen de su propio corazón. La búsqueda de su identidad no se limitaba a la pérdida del amor, sino que había empezado a desmoronarse en la necesidad de autoevaluarse. Soy alguien que aún sigue tratando de entender su lugar, dijo ella, un destello de firmeza renovada cruzando su rostro. Pero lo que he aprendido es que tengo que valorarme antes de dejar que otros determinen quién soy. Las palabras resonaron dentro de él, pareciendo un eco de su propia lucha. La idea de la autovaloración despertó algo en Alejandro.
Se dio cuenta de que había estado buscando validación afuera, aferrándose a una idea de éxito que lo había apartado de conexiones sinceras. Esa lucha lo había hecho ciego a las necesidades de quienes realmente importaban. Quizás, al igual que tú, deba determinar lo que valgo realmente, no solo en términos de carrera, sino en quien quiero ser, reflexionó en voz alta, sintiendo como su corazón comenzaba a desafiar el programa familiar de expectativas que siempre lo había condicionado. Exacto, contestó Mariana, una chispa de esperanza iluminando su expresión. Confrontar nuestra verdadera esencia es un proceso doloroso, pero necesario. A medida que cada uno escarbaba en sus propias luchas, una nueva posibilidad se esbozaba ante ellos, la oportunidad de no solo reconstruir lo que habían perdido, sino de crecer por separado y juntos. La idea parecía más intimidante que nunca, pero había algo en la forma en que la miraba que le daba aliento. Aún con esa luz de esperanza, una sombra se alzó en su mente. Alejandro comprendió que había una lucha constante entre el carácter que deseaba construir y las validaciones externas que podrían afectarle nuevamente. La necesidad de establecer límites y un sentido de propósito propio era crucial, pero había que actuar rápido. ¿Qué pasará si nos distanciamos de esto y no encontramos respuestas?, preguntó, el eco del desasosiego en su pecho siendo consciente de las decisiones que alcanzaban a formarse. Mariana tomó aire, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Ese es el riesgo que debemos asumir. A veces, alejarnos también implica acercarnos a lo que somos. Pero tú tienes que decidir si estás listo para dar ese paso. La conversación se presentó como una bifurcación en el camino, una encrucijada de emociones y decisiones. Alejandro sabía que lo que decidan podría marcar el inicio o el final de un viaje aún más profundo. Tenía que encontrar la valentía para enfrentar su historia personal y, al mismo tiempo, abrir la puerta a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras se sumergía en esta reflexión, Alejandro sintió que los ecos de su pasado estaban volviendo a sonar con una fuerza implacable, y con cada latido, una pregunta surgía en su mente. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había sido para abrazar algo nuevo? La respuesta no estaba clara, y esa ambigüedad lo mantenía al borde de un precipicio emocional. ¿Estás dispuesto a luchar por esto?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio que amenazaba con caer entre ellos. Esa simple pregunta resonaba como una campana, haciendo eco de un desafío que no podía eludir. Alejandro sabía que la respuesta determinaría no solo su futuro, sino también el camino que tomaría para redescubrirse a sí mismo. Estaba en el umbral de un viaje monumental, uno que lo conduciría al descubrimiento de su esencia. Mientras la incertidumbre envolvía el ambiente, Alejandro se sintió atrapado entre la oportunidad de reescribir su historia y la tentación de seguir aferrándose a lo conocido, aunque este último le haya traído tanto dolor. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba en juego y despojarse de las cadenas del pasado? Esa pregunta latente lo llevó a un nuevo nivel de desafío personal, donde sus decisiones definirían no solo su futuro con Mariana, sino también su camino hacia la autenticidad. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación de inquietud en el estómago. Las palabras de Mariana resonaban en su mente como un mantra: ¿estás dispuesto a luchar por esto? Esa pregunta lo había sacudido de su letargo. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, debía confrontar no solo su futuro, sino también las heridas del pasado que lo habían mantenido atrapado. Mientras tomaba café, su mirada se perdió en la ventana, observando el mundo exterior. El bullicio de la ciudad era casi un contraste cómico con su tormento interno. En la vida profesional, había sido un maestro en proyectar confianza, pero frente a Mariana, se encontraba desnudo emocionalmente, despojado de las distinciones y logros que solían definirlo. ¿Qué tipo de líder eres si no sabes quién eres?, se preguntó a sí mismo. Esa inquietud lo impulsó a tomar acciones concretas, no podía permitirse ser solo un espectador en su propia vida. Era el momento de despojarse de las expectativas ajenas y cuestionar cuál era su verdadero propósito. Decidió que debía explorar su pasión por el endeudamiento y la desconfianza que había acumulado a lo largo de los años. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un plan de acción.
Las palabras fluyeron, revelando una mezcla de aspiraciones profesionales y reflexiones personales que nunca había tenido el valor de compartir con nadie. Deseaba un equilibrio entre su vida laboral y personal, uno en el que pudiera ser auténtico. Mientras escribía, recordó las veces que había postergado sus sueños por presiones externas. La voz de su padre en su cabeza, insistiendo en que tenía que ser el mejor, lo había llevado a construir una fachada de éxito, pero ¿a qué costo? Sentía que había estado caminando sobre un escenario, interpretando un papel que ya no quería asumir. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que, al igual que Mariana, necesitaba valorarse de nuevo. La búsqueda de validación fuera de sí mismo solo había alimentado un sentimiento de vacío. Hacer visible su vulnerabilidad podría ser el primer paso para reescribir su historia. Tenía que cambiar su narrativa, liberar la necesidad de aprobación de otros y encontrar su autenticidad. Decidió tomar un riesgo, convocar a una reunión en la que compartiría no solo su visión de la empresa, sino también su viaje personal, las dudas y las inseguridades que había enfrentado. Era tiempo de romper moldes y animar a otros a hacer lo mismo, de crear un espacio donde la vulnerabilidad se viera como fortaleza, donde el crecimiento colectivo dependiera de la capacidad de cada uno para ser genuino. El día de la reunión, la sala estaba llena, y Alejandro sintió que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se plantó frente a sus colegas, sintiéndose más expuesto que nunca. Las palabras empezaron a fluir de sus labios, revelando su trayectoria, sus fracasos y sus miedos. Hablar de su vulnerabilidad hizo que las miradas de los asistentes se llenaran de sorpresa, algunos incluso de conexión. Al final de su discurso, el silencio impuesto por su sinceridad envolvió la sala. Alejandro pudo ver en sus ojos destellos de reconocimiento, su audacia había encendido una chispa en los demás. Entonces, una mano se levantó. Era Carla, una colega que siempre había considerado brillante, pero que nunca había sido muy abierta. Gracias por compartir esto. Quería contarte que también me siento perdida a menudo, confesó. Aquellas palabras fueron el inicio de una conversación reveladora. Más voces se unieron a ella, hablando de sus propias luchas. Ese momento fue un punto de inflexión, un primer paso hacia un ambiente de trabajo más auténtico, donde la vulnerabilidad sería un pilar sobre el cual edificar su éxito. Alejandro comprendió que la lucha por ser genuino no terminaba ahí. Debía seguir trabajando en su desarrollo personal, manteniendo la conciencia de que la autenticidad requería esfuerzo constante. Mientras el diálogo se expandía, se sintió más ligero, más dispuesto a aceptar que el viaje aún no había hecho más que comenzar. Sin embargo, en una esquina de su mente, una preocupación persistía. ¿Cómo manejaría su relación con Mariana si los esfuerzos por ser auténtico comenzaban a afectar la dinámica de sus vidas? La posibilidad de que la lucha por su propia valía pudiera abrir viejas heridas lo mantenía inquieto. En ese momento, entendió que la próxima batalla no solo sería contra sus inseguridades, sino también un diálogo interno sobre el impacto de su autenticidad en lo que había construido con Mariana. Estaba decidido a no volver atrás, pero la pregunta lo acechaba, ¿estarían ambos listos para los cambios que vendrían? La respuesta parecía tan incierta como el camino por delante. ¿Podían sus corazones heridos encontrar un nuevo sentido de conexión mientras se enfrentaban a sus verdades? Alejandro salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y un nuevo sentido de claridad. Había desnudado su alma frente a sus colegas y, aunque se sentía vulnerable, también experimentaba un alivio inesperado. Ahora entendía que compartir sus inseguridades no lo debilitaba, por el contrario, lo empoderaba. Sin embargo, aquel instante de liberación trajo consigo la noción de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Cada paso que había dado hacia la autenticidad sugería un cambio que podría reconfigurar sus relaciones más cercanas y queridas, incluyéndola a ella, Mariana. Al regresar a su oficina, sintió una resistencia creciente dentro de sí. Era el momento de hablar con Mariana sobre sus recientes descubrimientos personales, pero el temor se interponía entre su impulso y su voluntad. Había construido un monumento a la imagen de éxito, y ahora se encontraba al borde de desmantelarlo para construir algo más auténtico, algo que no dependiera de los valores impuestos por su padre o la sociedad. Pero,
¿Estaría Mariana lista para aceptar el Alejandro reconstruido? Durante los días siguientes, la atmósfera en su hogar se volvió tensa. Los silencios eran más profundos y las palabras parecían comprometer todo lo que habían logrado. Alejandro ansiaba la conversación, el diálogo necesario, pero cada vez que pensaba en abordarlo, una sensación de duda lo paralizaba. Había enfrentado a sus colegas, pero enfrentarse a Mariana era una batalla diferente. La vulnerabilidad que había mostrado ante su equipo parecía insignificante comparada con la que debía mostrar en su vida personal. Una mañana, tras un sueño agitado, decidió que ya no podía eludir más el diálogo con ella. Se sentó en la sala, esperando a que Mariana llegara. Mientras hacía esto, su mente revisaba las últimas semanas, las tensiones, las miradas evasivas, incluso las pequeñas discusiones que habían parecido irrelevantes en su momento pero que ahora mostraban fracturas más profundas. Había tantos matices que necesitaban ser tocados, tantos temas que habían quedado sin resolver. Cuando finalmente la vio entrar, un nudo se formó en su garganta. Verónica, su asistente, había notado un cambio en él, así como en la dinámica entre ellos. «Has cambiado, Alejandro», le había dicho en una ocasión mientras tomaban café. ¿Sería posible que Mariana quisiera lo mismo? ¿Que bajo esa fachada de duda y tristeza hubiera un anhelo por una conexión más genuina? «Mariana, tenemos que hablar», dijo cuando ella se sentó frente a él. Ella lo miró con sorpresa y una pizca de miedo. Era la expresión que él no había querido desencadenar, pero sabía que era necesario. «¿De qué se trata?», respondió, cautelosa. Sin poder evitarlo, su mente se llenó de tópicos, de lo que había estado viviendo en su trabajo. Pero, en lugar de disertar sobre los logros profesionales, dirigió la conversación hacia lo personal. Comenzó a contarle lo que había compartido en la reunión, cómo había decidido aceptar su vulnerabilidad y cómo eso lo había transformado. Cada palabra era un paso hacia el lado más delicado de su ser, y cada revelación traía consigo el eco de sus inseguridades más profundas. Sin embargo, a medida que las palabras fluían, un último pensamiento lo sacudió: ¿qué pasaría si Mariana no comprendiera su proceso, si no viera la belleza en la lucha por ser auténtico? La visión de una conversación transformadora frente a un abismo que lo separaba lo llenó de dudas. «Me siento perdido, Mariana. Pero creo que esto también es una oportunidad para nosotros. Para reconectar, para ser sinceros». Alejandro se detuvo y sostuvo su mirada. Era un momento crítico, y sabía que cualquier movimiento podía desestabilizar todo lo que habían construido. Mariana, visiblemente afectada, se quedó en silencio, contemplando sus palabras. Había algo en su expresión que le decía que ella también había estado lidiando con sus propios demonios. Pero ¿qué sucedería si la conversación que habían anhelado se convirtiera en una confrontación entre el viejo Alejandro y el nuevo? El instante se volvió interminable. Todo en él clamaba por un cambio real, un nuevo comienzo. Pero al mismo tiempo, el miedo a perder a Mariana retumbaba en su mente. Era el momento de la verdad, y una mirada a su reloj le recordó que el tiempo no siempre está de su lado. Mientras esperaba su respuesta, una inquietante pregunta empezó a formarse en su mente: ¿sería capaz de soportar las consecuencias de su autenticidad si eso significaba profundizar las heridas en su relación? La respuesta a esa pregunta lo llevaría más allá de sus inseguridades, pero ¿estaría preparado para enfrentar lo que pudiera surgir de esta nueva dinámica? El futuro estaba en el aire, y la incertidumbre nublaba su visión. La tensión en la sala era palpable. Alejandro se sintió como un equilibrista sobre un hilo, consciente de que cualquier desliz podría hacer que cayera en un abismo. Mariana lo observaba, su expresión mantenía un equilibrio delicado entre la sorpresa y la inquietud. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. «Sabes, Mariana», comenzó, intentando encontrar una voz que fuese firme y comprensible. «Todo este tiempo he estado viviendo en una fachada, una imagen diseñada para agradar a otros. Pero ahora, me doy cuenta de que ese hombre no soy yo». Sus palabras salieron como un torrente, dejando que su necesidad por ser escuchado fluyera sin restricciones. «Cuando hablé en la reunión, realmente me vi por primera vez. Sentí que estaba rompiendo las cadenas que me habían mantenido atado a la imagen de lo que se suponía que debía ser.
Observó a Mariana, buscando señales en su rostro. Ella se había encorvado ligeramente, como si intentara protegerse de una verdad que temía. Alejandro sintió su corazón acelerarse ante la posibilidad de que su verdad pudiera ser demasiado abrumadora para ella. Pero no quiero que esto nos divida. Necesito que veas que este Alejandro que te habla es el mismo que te amó desde un principio. Pero soy nuevo, continuó. Cada frase era un intento de tender un puente hacia ella. Quería que sintiera que su transformación no era solo un viaje personal, sino un esfuerzo para alimentar la relación que una vez floreció. Mariana mantuvo el silencio, y en su interior, Alejandro comenzó a cuestionar si había sido demasiado ambicioso al esperar que la comprensión fuera inmediata. Las imágenes de su niñez, bajo la sombra de un padre controlador, aparecieron en su mente. Había vivido con el temor de ser visto como un fracasado, y ahora, aquel niño herido se enfrentaba a la posibilidad de ser vulnerable ante la mujer que amaba. Lo que realmente he comprendido es que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad, confesó, con la esperanza de que sus palabras llegaran al corazón de Mariana. Si estoy dispuesto a mostrarte mis verdades, también espero que me muestres las tuyas. Las partes que guardas de ti, las que temes que sean un impedimento. Me harías el hombre más feliz si me permites entrar en tu mundo. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron, Alejandro sintió una especie de desgarramiento. Había mucho en juego, su propia evolución chocaba con el espejo reflejado en la expresión de Mariana. La incomodidad podía ser un reflejo de sus propios temores y reservas. ¿Y si esas verdades que mencionas distancian aún más nuestra relación?, preguntó con la voz temblorosa, claramente afectada por el peso de la revelación. Yo también he estado luchando, Alejandro. Esta distancia que hemos sentido, no es solo tuya. Soy yo también. Las palabras de Mariana hicieron eco en él. La posibilidad de que ambos estuvieran en una encrucijada era inquietante y emocionante al mismo tiempo. Alejandro sintió que quizás había subestimado el poder de la conexión humana, encontrando en su fragilidad común un terreno fértil para el cambio. Sus pensamientos empezaron a entrelazarse en una red de posibilidades. Sabía que era fundamental trascender sus propias angustias para poder avanzar. Ese momento no solo definiría su relación, sino que también podría reconfigurar su visión de la vida y del amor. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su ser se contraía y expandía en ese momento crucial. Si ambos estamos dispuestos a desnudarnos emocionalmente, podríamos crear algo nuevo, sugirió, su voz ahora impregnada de una determinación renovada. Pero necesitaré que confíes en mí y que me dejes ser parte de tu viaje, así como yo deseo que seas parte del mío. Mientras sus ojos buscaban la chispa de aceptación en la mirada de Mariana, la tensión entre ellos era casi tangible. La inseguridad acechaba a ambos, pero en ese instante, el deseo por ser auténticos prevalecía. Fue entonces cuando Alejandro sintió un cosquilleo en su mente, tal vez el futuro que tanto anhelaba ya estaba comenzando a tomar forma, pero solo si estaban dispuestos a enfrentar juntos el abismo de la incertidumbre. Se quedó atragantado en su expectativa, cada segundo que pasaba parecía un instante estirado en el tiempo. Cuando finalmente ella tomó la palabra, Alejandro supo que lo que siguiera marcaría el rumbo de su vida de una manera que jamás había imaginado. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Su corazón palpitaba con fuerza, un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y la respuesta de Mariana podría ser la clave para abrir la puerta hacia un futuro sin máscaras. Mariana respiró hondo, su mirada fija en Alejandro, y con un leve temblor en la voz comenzó a hablar. Lo que necesito decirte es que yo también siento que perdí de vista quién soy y me resulta difícil confiar de nuevo. Sus palabras flotaron en el aire, marcando la profundidad de sus sentimientos. A veces siento que he estado atrapada en un papel que no elegí, siguiendo expectativas ajenas, al igual que tú. Alejandro sintió un rayo de comprensión iluminar su mente. Ellos compartían una lucha similar, ambos habían estado atrapados en una ilusión que había distorsionado su conexión. Mariana, dijo con más firmeza, lo que vivimos podría ser el punto de quiebre que necesitamos. Si ambos estamos dispuestos a dejar atrás la imagen de lo que los demás esperan de nosotros, podríamos redescubrir la autenticidad que una vez unió nuestros corazones.
Las palabras de Alejandro resonaron en el espacio entre ellos. La idea de un nuevo comienzo empezaba a tomar forma, un lazo que podía forjarse nuevamente, pero sobre nuevas bases. Él sabía que ser vulnerable era un paso crucial, uno que requeriría valentía y mucha honestidad. Tal vez deberíamos empezar a compartir nuestros sueños y miedos sin restricciones. Estoy aquí, listo para escucharte y compartir mis propias verdades, propuso, sintiéndose más seguro de sí mismo. Mariana, visiblemente emocionada, asintió lentamente. Sí, pero también significa que tendremos que enfrentar la herida que causamos el uno al otro. La relación tiene que ser un espacio seguro donde no hay juicios. La sinceridad en su voz resonó como un eco en su corazón. Ambos sabían que el proceso de sanación no sería rápido, pero el deseo de reconstruir era palpable. El aire en la habitación cambió, desbordando de una mezcla de esperanza y duda. Alejandro se sintió aliviado de haber dado el primer paso, pero también consciente de que esta apertura podría dar lugar a discusiones difíciles. Sin embargo, estaba decidido a no retroceder. Había aprendido en su camino hacia la autenticidad que, aunque doloroso, el cambio era necesario para crecer. Quiero apoyarte en esta búsqueda de autoconocimiento, así como tú me has permitido explorar el mío, agregó, reconociendo que su viaje hacia la autenticidad debía incluir a ambos. Y mientras él hablaba, se dio cuenta de que nunca había explorado sus propios deseos por completo. Él también llevaba encima una carga, la presión del éxito y las expectativas que había creado. Las lágrimas apretaban los ojos de Mariana mientras decía, Alejandro, esto es un paso inmenso para mí. No solo quiero que me escuches, sino que quiero que ambos crezcamos juntos. No quiero ser alguien que encaje en un molde, quiero ser libre de ser quien realmente soy. Y yo te apoyo en esa búsqueda, contestó, sintiendo el peso de la conversación disiparse. Alejandro alzó la vista hacia ella, notando una chispa de luz en sus ojos. Se dio cuenta de que ambos estaban dispuestos a romper el ciclo tóxico que había comenzado a definirlos. Aceptar su propia vulnerabilidad podía darles la fuerza que necesitaban para enfrentar el futuro. A medida que continuaban su conversación, hablaron sobre los pequeños sueños que habían dejado de lado, los deseos de viajar, aprender y crecer individualmente. Con cada palabra de afirmación, la conexión entre ellos se iba restableciendo, reforzada por un nuevo sentido de propósito. Fue entonces cuando Alejandro decidió compartir un proyecto que había estado gestando en su mente, crear una plataforma donde otros pudieran compartir sus historias de vulnerabilidad y crecimiento personal. Imagina un espacio donde podamos inspirar a otros a transformarse, donde cada uno pueda ser auténtico sin importar su pasado, sugirió con entusiasmo. Era un proyecto que combinaba su impulso por el éxito profesional con su deseo de autenticidad. Mariana sonrió, sintiéndose contagiada por su energía. Me encanta, pero debemos asegurarnos de que la autenticidad no sea solo un concepto vacío. Necesitamos vivirlo plenamente, agregó. Ambos se dieron cuenta de que su visión de la vida podría superponerse a medida que buscaban construir un camino juntos. Era un compás nuevo que armonizaba sus deseos individuales con sus aspiraciones compartidas. La conexión que habían redescubierto se tornaba más firme con cada palabra que intercambiaban. A medida que el sol comenzaba a bajar en el horizonte, iluminando la sala a través de las ventanas, Alejandro sintió una renovada sensación de libertad. Había comenzado un viaje de transformación hacia la autenticidad que no solo potenciaba su crecimiento personal, sino que también redefinía su relación con Mariana. La carga del pasado se desvanecía poco a poco, abriendo el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Al final de esa tarde, los dos se abrazaron, sintiendo la unidad que estaban comenzando a reconstruir. Era un símbolo de su compromiso no solo con ellos mismos, sino con el futuro que podrían forjar juntos. Con un renovado sentido de propósito y la disposición de ambos de ser vulnerables, Alejandro supo que empezaba un nuevo capítulo en su vida. A partir de ese momento, ya no se trataba del éxito superficial, sino de construir algo significativo, una conexión profunda y auténtica. La transformación de Alejandro no solo era un reflejo de su viaje personal, sino también un catalizador para una nueva forma de vida. Cada paso hacia la autenticidad era un paso hacia una realización plena.
Y mientras se miraban a los ojos, sabían que más allá de las incertidumbres y miedos, el amor y el compromiso genuino eran la base del nuevo camino que estaba por venir. Y así, en esta nueva senda que emprendían juntos, tanto Alejandro como Mariana comprendieron que el verdadero crecimiento personal es el viaje más significativo que emprenden. Solos y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, buscando no solo superación, sino un espacio donde ambos pudieran ser verdaderamente ellos mismos. No era el final, sino el comienzo de una historia nueva, una historia que se escribiría con amor, vulnerabilidad y autenticidad en cada página. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Hagan parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.